Leo, hermano, ¿cómo estás? Hoy es 21 de marzo del 2025. Son las 8:45 de la noche y pensar que hace un año se nos fue tu padre. Bueno, hoy recé una plegaria por él. Por cierto que hoy cumple nuestra querida Irma y debe estarla pasando súper. Pero también es importante para mí agradecer Liz R8249 por su buena vibra, su desprendimiento y que Dios le multiplique por millones el apoyo que da por nosotros. Pero quizás lo interesante de las noticias en el caso venezolano es que el gobierno de Canadá no se queda atrás con lo que está haciendo el esfuerzo del gobierno del Catire, y a 8 sarnosos chavistas los pasaron para la lista de estiércol de los canadienses, por más de que los sarnosos del régimen rojo estén chillando como un camión de marranos quejándose porque le sancionaron a 8 querubines. Y la otra noticia interesante de los Estados Unidos hoy es que en una rueda de prensa en la Casa Blanca, acompañado del secretario de Defensa, del jefe de la Fuerza Aérea y de otro oficial del alto mando militar, presentaron la firma del contrato a la corporación Boeing para fabricar el contrato del F-47. Ese es el nuevo caza furtivo de la Fuerza Aérea Americana. Pero lo interesante es que le ponen de nombre el 47, por supuesto en honor al presidente 47, pero también es el primer avión de sexta generación que van a producir los americanos en masa luego de 5 años de desarrollo en secreto. Es decir, no es que se la fumaron hoy, no, tienen 5 años probándolo. Y después de probar los 5 años y que dé resultados, entonces ahora es que lo van a hacer en masa y el contrato lo gana la Boeing. Pero también quizás lo interesante dentro de lo poco que pudieron decir es que este caza furtivo tiene además la capacidad de lanzar drones y pilotear drones para atacar a diversos blancos a la vez. Es decir, algo así como la nave nodriza que utilizaban en Terminator Fase 5. Es decir, se la fumaron verde. ¿Y ahora qué van a hacer? La gente de Chipimpín y la del rata del ruso Vladimir. Si es que con el F-22 Raptor y el F-35 los tienen locos, ahora imagínense cuando le saquen el F-47. No se van a enterar. Pero la otra noticia interesante es que con fecha del día 19, el Catire le envía una comunicación al Congreso y al Senado donde les indica que tienen que prepararse porque en cualquier momento puede declarar el inicio de hostilidades con Irán, ya que el gobierno del Ayatollah Ali Khamenei no quiere entender que no le van a permitir tener un arma nuclear. Y para eso, desde la semana pasada aparecía una noticia rara, y es que estaban desplazando un grupo de batalla con un portaaviones y todos los juguetes desde la desembocadura del Mar Rojo al sur de Bab el-Mandeb y mandándolos para el Golfo Pérsico. Es decir, que a los hutíes le dejaron un grupo de tarea, pero el otro grupo de batalla lo mandaron a la salida del Golfo Pérsico porque ahí es donde van a estar las operaciones con los iraníes. Es decir, que los americanos no andan creyendo en nadie y, por supuesto, que en la avanzada que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza está clarísimo que estos bichos tampoco quisieron entender el mensaje, no quisieron darse una paz y los van a psiquitrillar porque a esas ratas de Hamas no se les puede permitir seguir respirando el mismo aire que los demás ciudadanos decentes del planeta. Y para pretender tapar esa noticia interesante, resulta que hoy hacía una visita al Pentágono el señor Cohetes. Y el New York Times, como buenos
chapuceros que son, publican que en la discusión le estaban enseñando los planes al señor Cohetes sobre cómo sería el ejercicio de la guerra contra China, y han prendido un chicharrón. Y resulta que más tardecito salía el catire y el propio secretario del Pentágono a decirle al New York Times que no fueran tan perrocoveros, que el señor Musk no está en los planes para saber lo que se va a hacer contra China, por dos razones. Primero, porque el hombre tiene que tener capacidad de negarlo, porque él tiene negocios en China, y si tiene que visitar China y lo pasan para el cuartico, el hombre tiene que claramente decirle, bueno, máteme, tortúreme, pero yo no tengo un toche que decirle porque yo no tengo acceso a los planes. Eso es lo primero. Y lo segundo que tienen que entender es que el día que haya verdaderamente un chicharrón con China, ese es el primer carajo que se va a enterar, porque resulta que las comunicaciones del Pentágono están todas a través de los satélites Starlink que los maneja él. Además, el primer contratista de la Fuerza Espacial es el señor Cohetes. Así que algún secreto sabe ese toche. Pero, claro, las ratas del New York Times, para cerrar la semana con un titular de prensa para joderle la vida al catire, salen con ese chorro de baba, pero por supuesto que el catire y Hexet sacaron cada uno una correa y le dieron una pasada de cuero a esos periodistas del New York Times para que dejen de ser tan perroscoveros. Pero quizás la otra noticia que es bien interesante es que hoy el gobierno americano, en la persona del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, sancionaron a la bruja Cristina, la que fuese jefe de Estado argentino, y a la rata de Julio debido al que le recibió los cobres Antonini Wilson, y a ese par de angelitos les prohibieron el acceso a los Estados Unidos a las cuentas del sistema bancario. O sea, los trataron como lo que son, un par de sarnosos para que chillen las ratas comunistas del sur. Y sobre todo, quizás lo otro que es pertinente hacer una acotación es que hoy en ese portal de la fruta de pipitas negras apareció una noticia que dice que unos exoficiales americanos y unos exoficiales venezolanos son los que han trabajado para entregar la lista de los ángeles del Tren de Aragua y los pandilleros que les revolotean a su alrededor a el gobierno americano. Entonces usted lee la noticia y dice, esto será otra cosa, pero cuando usted va desarrollando la novela, se entera que la cabeza de ese grupo de tarea es el señor Gary Bernstein. Y ese hombre que es toda una leyenda en la CIA, porque ese tipo fue el primer oficial de la CIA que llegó a Afganistán después del 11 de septiembre y fue el jefe de la estación, y después fue el hombre que hizo la investigación donde descubre toda la trama de la trampa de Smartmatic, Dominion, Sequoia, de cómo se han robado las elecciones los sarnosos chavistas a lo largo de los últimos 20 años. Pues casualmente ese mismo señor, según dice el portal, en una nota de prensa publicada en el Nuevo Herald, dice que ese señor y su equipo fueron los que suministraron toda la data de todo este poco de angelitos de Dios que mandaron para El Salvador. Así que por más de que estén chillando como un camión de marrano, la única verdad como un templo es que el grueso de muchachos esos que dicen que eran peluqueros, que eran albañiles, que eran deliveries, que los carajos no partían un plato, que eran unos muchachos que además eran buenos deportistas y muchachitos de su casa. Bueno, pues resulta que los mismos que lograron desnudar a las ratas chavistas son los que dan toda la información para que recojan estos bichos en El Salvador. Así que no les juego la ganancia, esos están bien enguacalados, allá se van a quedar, y si aparece alguno que es inocente, pues por supuesto que en el debido proceso los irán a devolver para alguna parte. Pero eso lo que indica es que aquellas personas que le hicieron la tarea y que desnudaron la trampa de estos perros siguen trabajando
codo a codo con el nuevo gobierno, y eso es bien interesante, porque si estos lograron demostrar la trampa de la elección, significa que van a seguir desnudando a estas ratas, sobre todo porque ahora vienen elecciones en Colombia, vienen elecciones en España, en Brasil, y todos esos bichos están contando seguirse robando los votos con el sistema del Colotordoc, pero una vez que quedaron expuestos, lo que van es por ellos, y eso es buena noticia para los venezolanos de bien. Bueno, mi estimado, rezaré por su papá y le voy a prender también una velita a mi querida amiga Irma, y que le compren su ponqué en dulce y dulce y que la pase súper. Y a la Liz R8249, Dios le pague y le dé mucha salud. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.